El día de hoy se presentará la evaluación financiera para una IPS. Los ingresos de la IPS provienen de atender a pacientes que tengan heridas de diferentes complejidades. Para esto, la IPS cuenta con dos tipos de atención, en consultorio y a domicilio. Para calcular estos ingresos se debe tener en cuenta la capacidad total que tiene la IPS, la cual se plantea con base al modelo de negocio de la IPS de Sura. A partir de esto se realiza el supuesto de que la IPS opera 2 turnos de 6 horas al día de lunes a viernes. Teniendo en cuenta lo anterior, se calcula el número total de pacientes atendidos en la IPS de consultorio y a domicilio a través del tiempo promedio, el porcentaje de heridas de cada complejidad y el tiempo que dispone la IPS para atender a los pacientes. Adicionalmente, se sabe que la IPS cuenta con dos tipos de pacientes, particulares y afiliados a una EPS. A cada uno de estos pacientes se le cobra una tarifa diferenciada dependiendo de la complejidad de su herida. La metodología aplicada para establecer el valor de cada tarifa se realizó considerando dos escenarios. El primero, suponiendo que la IPS no tiene poder de negociación. En este escenario se calcula el promedio que ofrecen otras IPS para los mismos servicios. El segundo, suponiendo que la IPS tiene poder de negociación. En este escenario se calcula sobre el 30% de los costos asociados a cada complejidad. Los ingresos totales de la IPS son el resultado del producto del número total de pacientes por complejidad de la herida y la tarifa asociada. Finalmente, a partir del año 3, los ingresos se deciden proyectar con la inflación pronosticada por Bancolombia desde el 2023 hasta el 2026. Teniendo en cuenta las operaciones de la IPS, los costos y gastos operacionales incluyen los costos variables, los costos fijos, la depreciación y la amortización. Los costos variables están compuestos por el salario de las enfermeras, un costo variable asociado a la complejidad de la herida del paciente y un costo variable por curación. Asimismo, para los pacientes afiliados a la EPS se tiene un costo esperado de medicamentos, el cual varía dependiendo dos escenarios, uno costoso y otro económico. Otro costo variable es la tarifa del 13% sobre el costo total de medicamentos que la IPS debe pagar a la franquicia por las licencias que ésta exige. Por otro lado, entre los costos fijos están los costos de infraestructura, los costos de servicios públicos, los costos de software, los costos asociados a los recursos humanos, y se cuenta con costos de papelería y aseo, cafetería, impuesto del ICA, cámara y comercio y pólizas que se pagan una vez al año. Estos costos fijos aumentan cada año con la inflación. Por último, se cuenta con la depreciación del centro de atención y la amortización de la franquicia. Estos se deprecian con el método de línea recta por 20 años y se hace el supuesto de que el valor de salvamento es de 0 pesos. Bueno, para el Working Capital tuvimos que buscar días periodos de cobro y días periodos de pago, con valores de 138 y 163 respectivamente. Hay que tener en cuenta que había unos días que tocaba pagar a la franquicia. Entonces, para obtener el Working Capital tuvimos que sumar las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar en base a los días anteriormente mencionados. Para el CAPEX, en el año 0 obtuvimos este valor, debido a la suma de los costos por parte del centro médico y los costos de la franquicia. Al paso de los años se iba depreciando en línea recta, cada año se iba reinvirtiendo y esa reinversión equivalía al valor de la depreciación de los activos. Para el año 5, cuando finaliza el proyecto, tuvimos en cuenta su venta por valor de libros y por su depreciación, resultando en el CAPEX con este valor que se muestra en la gráfica. Para hallar el WACC se hizo una revisión de otras EPS que tuvieran fuentes de financiación a un monto similar de la inversión y se obtuvo un costo promedio ponderado del 15%, el cual corresponde a la tasa de descuento para los flujos de caja futuros. Ahora bien, bajo los dos escenarios propuestos anteriormente, se tienen las siguientes tarifas que se utilizaron para el levantamiento del flujo de caja libre. En el primer escenario se tienen estas tarifas, las cuales están en el rango del sector, para los particulares son estas, para cada complejidad, tanto en consultorio como en domicilio. Y para las EPS se tienen las siguientes, clasificadas de la misma manera. Al evaluar el valor presente de los flujos de caja, se obtiene que el proyecto genera pérdidas. Por otro lado, se tiene el segundo escenario, en el cual se modifican las tarifas teniendo en cuenta costos variables y el 30% de los gastos operacionales. Se obtienen las siguientes tarifas para los particulares, dependiendo de la modalidad y de la complejidad, y para las EPS de la misma manera. En este último escenario se obtiene que el valor presente de los flujos de caja dan positivos, lo cual significa que está generando valor. Aquí se muestra una comparación de ambos escenarios. Finalmente, al evaluar el escenario base, se obtiene que este proyecto no es viable, ya que destruye valor. Y a pesar de que el segundo escenario sí genera valor, este no es factible, ya que las EPS no estarían dispuestas a pagar por los servicios a estas tarifas, ni tampoco los particulares.